Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, un gusto volverles a saludar. Y bueno, pues vamos a continuar con la temática que iniciamos la sesión anterior, que se refiere al sentido del diseño arquitectónico en la producción edificatoria, revisando dos temas. Uno de ellos es la etapa de la actividad proyectual, que onda con esta idea de entender el inicio de la etapa de la conceptualización y cómo nacen las ideas, el concepto en arquitectura, aciertos y desaciertos. Vamos a iniciar con estos subtemas. Eh, Primero recordando lo que vimos la sesión anterior, que estuvimos platicando del proceso de diseño, el proceso creativo, de pronto cómo poder entender eh, que el proceso creativo se conforma por una conceptualización y por una materialización en donde no hay como tal una fuente de inspiración. Son una serie de reflexiones, de bagaje, de análisis tipológicos, de análisis de ciertos referentes, para de pronto discernir, seleccionar, articular, comenzar a estudiar las diferentes posibilidades y, y bueno, poder llegar a una serie de ideas que se van a estudiar, se van a definir sus pros y sus contras, se generan alternativas hasta poder amalgamarlas y formar una posible alternativa de diseño ante la problemática o ante las problemáticas. Eh, Cuando hablamos del famoso foco, se nos prendió el foco, llegó la idea. Pareciera que muchas veces hay un bloqueo creativo, o así le queremos llamar. Más que un bloqueo creativo, se refiere a temer equivocarnos. Queremos muchas veces que a la primera salga la propuesta, y como sabemos que no es así, pareciera que no nos sentimos inspirados para poder proyectar. Yo creo que más que no sentirse inspirados es el no querer equivocarse. Hay que dibujar, 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 dibujar hasta que de pronto vas encontrando ideas. Ideas que te agraden, ideas que sean viables. ¿Cómo podemos comenzar a generar eso? Hay que entender que primero estas ideas serán el producto de una serie de estudios y de alternativas partiendo de ideas muy abstractas en nuestra mente que tenemos que ir madurando, modificando, confrontando hasta llegar a una serie de ideas más viables que otras. No que estén bien o que estén mal, creo que ninguna idea como tal está mal. Creo que hay ideas que son menos viables que otras, eso es un hecho. Y a partir de un juicio en donde tú vas a comenzar a identificar pros y contras, podemos nosotros y nosotras identificar ciertas ideas que son posibles. Es el estudio de alternativas. ¿Ante qué? Ante diferentes problemáticas, arquitectónicamente hablando. Vamos en esta fase de interpretación que habíamos visto en la sesión anterior. Ante todas las conclusiones de la investigación de sitio y de gabinete que hice, del programa arquitectónico, de las cualidades y las características del sitio, del entorno, los objetivos del planteamiento del problema, etcétera, yo comienzo a decir, a ver, ¿qué voy a hacer con un 20% de área libre? Y ahí llegan una lluvia de ideas. Ideas que a lo mejor en un principio pueden ser escritas, sí, y que luego puedo comenzar a croquisar, comenzar a dibujar, comenzar a diagramar. ¿Qué hago con el 20% de área libre? ¿Qué hago con el asoleamiento? ¿Qué hago con los vientos dominantes? ¿Qué hago con la resistencia del suelo? ¿Qué hago con el conflicto vial que se genera en la proximidad? ¿Qué hago con la ausencia de infraestructura sanitaria, de drenaje? ¿Qué hago antes? No lo sé, ¿vale? Todo esto me va a generar no una, sino muchas ideas, que a veces unas están mejor enunciadas que otras. Pues hay que tratar de escribirlas, a lo mejor eso nos puede ayudar a escribirlas, enlistarlas, comenzar a elegir cuáles pueden ser las más viables y comenzar a dibujar esas. Una pequeña idea, ¿vale? Y vamos a entender que esa pequeña idea tiene un trasfondo, tiene una serie de elementos, de vivencias, de conocimientos,
de recuerdos que están respaldando esa idea. La idea no surge de la nada. La idea es una construcción abstracta, mental, que se da a partir de una serie de procesos, de recuerdos, de experiencias intuitivas o experiencias concretas, que ante una problemática, ante un fenómeno, ante un estímulo, se desarrolla esta idea, pero va estructurada por cosas que hemos vivido, que hemos visto o que hemos imaginado. No surge de la nada. Y vamos a darnos cuenta que surgen varias ideas. Algunas ideas muy similares entre sí y otras totalmente diferentes. Nuevamente hacemos un juicio de valoración en donde vemos pros y contras, identificamos pros y contras y comenzamos a apartar las ideas más viables de las menos viables. Para todo esto entonces, ¿qué es idea? Vamos a entender como idea aquella representación mental de algo. Representación mental de algo. No nos está hablando de un dibujo, ni de una materialización de ese algo. Nos está hablando de una representación que está aquí en nuestra mente. Ya sea de algo concreto, como los seres o los fenómenos de la naturaleza, o algo abstracto, como la verdad y el espíritu. La verdad y el espíritu, ¿cómo es eso? Podemos entender las posibilidades de la verdad y el espíritu, el posible significado, el posible deber ser, el posible qué sé yo, pero ¿cómo es de forma física? ¿Cómo es tangible? ¿Cómo podría entender, por ejemplo, el espíritu o el alma? Es una construcción abstracta que de pronto difícilmente puedo materializar o difícilmente puedo representar, sino empleando referentes, la justicia. ¿Cómo represento la justicia? Pues porque desde el siglo XIX y bueno, desde el periodo romano existe la idea de este esbozo de entender a la justicia como una mujer que carga una balanza y que en el otro brazo tiene una espada y que tiene los ojos vendados porque la justicia es ciega y bla 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 bla. Esas son alegorías que se van formando a partir de referentes históricos y de referentes mitológicos y de diferentes discursos narrativos. Pero ya tenemos eso en nuestra memoria y por lo tanto podemos hablar de la justicia y nos viene una posible idea. Pero si hablamos del amor, a Cupido o Afrodita o qué sé yo. ¿Se va entendiendo? Ahora, también puede ser algo totalmente irreal, como los unicornios y los dragones. ¿Qué es un dragón? Una enorme lagartijota, un reptil con alas, que vuela y que escupe fuego. ¿A quién se le ocurrió? No sé, alguien en la Edad Media, yo creo que consumió algún hongo y dijo, ¡ay, dragones!, ¿no? Todo el pensamiento mágico religioso, de pronto la idea de los querubines, el cielo y todo eso, bueno, no lo hemos visto. Alguien se lo imaginó. Fue una idea y de pronto comenzó esta idea a materializarse. ¿Cómo se materializan las ideas? Mediante el dibujo, mediante el quehacer físico de algo, una pequeña maquetita de trabajo, una posible perspectiva, un posible boceto, no lo sé. Diagramar, hacer físico algo que está aquí en nuestra mente. Ahora, ¿idea es sinónimo de concepto? Quizás. La idea es un concepto, pero a partir de las definiciones donde vemos que un concepto es una idea concisa, que uno se forma de algo, o una idea precisa, elaborada y clara, que alguien se forma acerca de algún objeto del conocimiento y bla 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 bla, podemos hablar que entonces el concepto pudiéramos entenderlo como la suma de muchas ideas que se van articulando entre sí y que van formando una idea más precisa de algo. El concepto es una idea más precisa y la idea por sí sola es una representación abstracta, mental, de algo quizás hasta más general. ¿Ok? Por lo tanto, si hablamos del concepto en arquitectura, del cual vamos a hablar en un momento, difícilmente podemos, y esa es mi percepción, es mi entendimiento, difícilmente podemos hablar de un concepto generatriz o generador o rector de la propuesta arquitectónica. Nos vamos a dar cuenta que finalmente el concepto son conceptos, son la suma de muchos conceptos o ideas precisas
y que estos a su vez están formados por otros pequeños conceptos más básicos, más abstractos, más generales. Hay que tener mucho cuidado con la idea del concepto en arquitectura. Y ojo, no es lo mismo decir cuál es tu concepto de negocio o cuál es tu concepto sobre X cosa, que es una idea general de que a lo mejor tienes el concepto de negocio de generar una cafetería temática. Ok, en marketing se puede entender como este concepto de negocio, pero es muy diferente la idea de que el concepto arquitectónico sea la esencia de todo el proyecto. Es muy complicado a mi parecer. Y a veces en el proceso creativo llegamos a una crisis creativa porque decimos, es que voy a hacer un aserradero y me estoy inspirando en las raíces de un árbol. Y pareciera que entonces las raíces del árbol se convierten en un concepto formal, metafórico del proyecto arquitectónico que limita evidentemente mucho los aspectos funcionales, los aspectos constructivos, los aspectos de la interacción con el contexto inmediato, etc. Y entonces estamos haciendo más una escultura que un edificio, que una obra arquitectónica. Recordemos que la materia prima de las arquitectas y los arquitectos es el espacio y por ende la espacialidad. Y hablando y recordando la dinámica espacial de que el espacio es aquel contenedor de actividades que satisfacen las necesidades del ser en colectividad, en individualidad, en pareja, etc. Pues nosotros no somos escultoras ni escultores como para estar pensando en el envoltorio como único fin o como única meta. Es una parte de. Y recordemos que la arquitectura es un medio para lograr que un espacio sea habitable. La habitabilidad es el fin. No olvidemos nunca eso, ¿ok? Para todo este rollo, ok, Daniel, muy bien. ¿Qué tiene que ver con la imaginación? ¿Qué tiene que ver con lo creativo y con lo innovador? La imaginación se entiende como aquello referente a crear o formarse en la mente la representación de algo real o inventado. Es pensar en la posibilidad de algo o suponer alguna cosa. Si de pronto comenzamos a decir, vamos a imaginarnos que estamos caminando, y hasta luego te dicen, cierra los ojos e imagina que vas caminando descalzo en un bosque húmedo, después de una lluvia intensa, que se alcanza a ver en el horizonte el reflejo del sol del atardecer en el lago. Comenzamos a escuchar el ruido de los grillos, y etcétera, etcétera, etcétera. La narrativa. Eso es algo muy interesante en la literatura. Comenzamos a leer y comenzamos a imaginarnos lo que está pasando. Una maravilla. Esta imaginación, finalmente lo que les dije del bosque, el grillo, el reflejo de un atardecer en el lago, cómo se sentiría caminar en un bosque húmedo, caminar descalzo, son cosas que hemos vivido o que hemos visto y que intuimos, pero que seguramente todos y todas hemos vivido. Ya sabemos cómo suena un grillo y sabemos en qué circunstancias puede sonar un grillo. Es raro que un grillo suene a las 12 del día bajo plenos luz del sol y la intensidad del rayo del sol. Pero a lo mejor al atardecer, en un ambiente un tanto nocturno. Ahora imagínense una noche fuera de la ciudad, donde de pronto vemos que la luna va a comenzar a ocultarse debido a que hay un eclipse solar. Perdón, un eclipse lunar. Y de pronto cuando desaparece la luna, se empieza a ver las estrellas como un manchón que fuera la Vía Láctea. Y a tu alrededor comienzas a ver luciérnagas. ¿Existe? Sí, claro que sí existe. ¿Lo has vivido? Algunos lo hemos vivido, otros no lo han vivido. Y se vuelve parte de estos referentes de la memoria. Que en algún momento cuando recordemos algo que se relacione ese hecho, nos va a llegar esto a la mente, seguramente, ¿vale? La imaginación va a ser una herramienta muy importante para las arquitectas y los arquitectos. Vamos a diseñar un hospital psiquiátrico. ¡Pum! En ese momento, al momento de escuchar hospital psiquiátrico, su disco duro comenzó a procesar información y empezó
a pensar en colores, en alturas, en posibilidades formales, en materiales, en los posibles usuarios, en conceptos, porque también, ojo, el concepto se refiere también a términos específicos teóricos, a conceptos referentes a la salud, a la mente, a enfermedades mentales, y comenzamos a generar un montón de ideas, representaciones mentales que no hemos materializado, tenemos que dibujarlas. La imaginación nos ayuda mucho a esto. ¿Dónde se encuentra la imaginación? En la memoria. Esto que estamos viendo aquí se le llama el circuito o el círculo de la información y lo desarrollamos sobre todo en teoría 2, pero de forma muy general vamos a entender lo siguiente. Todas nosotras y todos nosotros estamos rodeadas de un bombardeo de estímulos y nuestro cuerpo tiene receptores internos y externos que conocemos como sentidos, que comienzan a recibir esta información y la empiezan a procesar. Nuestra mente la empieza a organizar y a partir de la motivación, de las necesidades, comienzan a darle una interpretación. Hasta ahí. A ver. Significa que a partir del gusto, de la vista, del olfato, del oído, del tacto, voy a percibir estos estímulos sensoriales, este bombardeo de estímulos, y va a tener mi mente, de forma inmediata, dos caminos. Un camino es la grabación, que nos va a llevar a la memoria, a nuestro Google interno, a nuestro archivero, a nuestro disco duro, como le quieran llamar. En esa memoria están registrados muchas cosas: olores, sonidos, imágenes, momentos específicos que hemos vivido, experiencias intuitivas, experiencias concretas, sensaciones anteriores y un montón de cosas que ahí guardamos. Y ahí está nuestra imaginación. ¿Vale? Otro camino es una percepción externa e interna, en donde la percepción como un proceso de interpretación de los estímulos a partir de la conciencia, entendiendo que la conciencia es aquello que a nosotros nos hace entender que somos parte de un entorno y que el entorno tiene una relación con nosotros y con nosotros, y que ahí hacemos una serie de construcciones intelectuales, construcciones que a partir de esta percepción y de estos recuerdos podemos generar una imagen abstracta, y que esa imagen abstracta va a estimular algo que se identifica como los centros, donde tenemos, por ejemplo, aspectos como el movimiento, posibles respuestas motrices, posibles respuestas intelectuales, posibles respuestas mediante sensaciones. En general, ahí se dan las respuestas. Y hacer una respuesta que cierre el circuito y que de pronto, si alguien te entierra un cuchillo aquí en el hombro, pues te mueves y sientes dolor. ¿Ok? O de pronto, ante un fenómeno, un problema arquitectónico, una solicitud, una demanda como hospital psiquiátrico, ¡pum!, comienza un bombardeo de recuerdos, la percepción, la conciencia, y se generan imágenes que podemos entender como ideas. Y esas ideas hay que materializarlas mediante dibujo, mediante croquis. Y es algo importante que tenemos que tener en cuenta, todo este proceso. Cuando comenzamos a dibujar, nuestras primeras ideas materializadas van a ser así, aspectos muy abstractos, muy simples, muy sencillos, que vamos a ir trabajando, madurando, nos vamos a equivocar, vamos a tener aciertos, hasta de pronto llegar a cosas más específicas, más detalladas. Nunca vamos a llegar directamente a esta posibilidad. Siempre llegamos a cosas muy abstractas, muy generales, las cuales de pronto podemos desechar y decir, esto no funciona. Pero tengo otra posibilidad que por aquí yo estudié y analicé y comienzo a madurar y empiezo a desarrollarla. ¿Ok? Un poco como sátira, aquí está este meme, ¿no?, sobre Juego de Tronos. Quienes vimos Juegos de Tronos, pues hubo temporadas muy buenas y otras muy malas. Y de pronto pareciera que aquí, pues entre broma y broma, la verdad se asoma. El proceso creativo.
Así pasa con el proceso creativo. Hay momentos en donde parece que estamos dibujando de forma muy adecuada el caballo, de pronto como que nos perdemos, no sé qué pasó, llegamos a algo muy bueno y de pronto terminamos fatal. Son parte del proceso de diseño. A diferencia de esta serie donde ya no puede regresarse, aunque ¿quién dice que no? Podrían hacer un, ¿cómo le llaman? Reboot, ¿no? Pueden repetir ciertas cositas, pero bueno, puedes regresarte en el proceso de diseño y decir, a ver, aquí hay que arreglarle, aquí hay que corregirle, aquí hay que modificarlo y de pronto llegar a una cosa mucho mejor. Eso pasa en el proceso de diseño. También hay que entender que no es una receta de cocina donde digas paso número 1, paso número 2, paso número 3, número 4 y ¡pa! Proyecto arquitectónico ejecutivo. Perdón, pero no es cierto. No es cierto. El proyecto arquitectónico ejecutivo también tiene muchos errores. Y errores que hasta en obra se vienen a corregir. Aciertos y errores. Todo el proceso de diseño siempre va a estar lleno de estos errores y estos aciertos. Si hablamos de la creatividad y la innovación, pareciera que de pronto son sinónimos. ¿Será? De pronto hay solicitudes donde te dicen, tu propuesta arquitectónica tiene que ser creativa. Creativo. Tu propuesta arquitectónica tiene que ser innovadora. Innovadora. Achis, ¿qué es eso de creativo? Creativo se refiere a la capacidad o habilidad de crear. Una propuesta creativa. Como que algo no cuadra. ¿Qué significa crear? Hacer algo, hacer que algo empiece a existir o producir algo como una obra de arte, una teoría o algo. Es producir, es crear. Valga. La definición de crear no puedo decir que es crear. Crear es hacer algo, producir algo, que exista algo que no existía. Eso es crear. El proceso creativo es todo este procedimiento para hacer algo que no existe. También podríamos hablar del proceso de diseño. El proceso de diseño es aquel, pues esto que estamos hablando de la conceptualización, que es diseñar, es comenzar a generar una serie de ideas para llegar a un algo y darle un significado a ese algo. Y entonces aquí nos va a llevar a que crear o creativo, como que a veces lo malentendemos y lo asimilamos a innovador. Innovador se refiere a algo que es nuevo, algo que es novedoso. ¿Existe una obra novedosa, nueva? Y es ahí cuando comenzamos a entrar en este bloqueo creativo, que decimos, no, no puede ser. No puede, no puedo crear algo que no exista. ¿O sí se puede? O quizás eso que no existe realmente se va a basar en cosas que ya existen. Y volvemos a esta idea que ya habíamos dicho anteriormente, el Pegaso y el unicornio. Uy, así que digas qué innovadores, no, pero en su momento pensar en un ser mitológico en el cual pudieras cabalgar, pero que este volara. ¡Wow! Es un caballo con alas. Y un unicornio es un caballo con un cuerno. ¿Qué pasa si a ese caballo un cuerno y a ese caballo y con el cuerno le agrego yo una concha de tortuga, un caparazón de tortuga? Ah, nunca han visto un caballo con caparazón de tortuga. Ok, ya hice un nuevo ser mitológico. ¿No? ¿Y qué pasa si de pronto hago yo un enorme ser humano que en lugar de un ojo, en lugar de dos ojos, que tenga un ojo, y que tenga mucha fuerza? Y le llamo cíclope. ¿O qué tal si de pronto es un enorme pulpo, así enorme, que puede salir del mar y devorar los barcos, y le llamo kraken? Y si de pronto pienso que una momia puede regresar a la vida y convertirse en un monstruo, una cosa así, que ande en las noches. Eso es imaginación, eso es algo innovador, esos son referentes que son irreales y de pronto pues le voy dotando de ciertas cosas. Y aquí volvemos con la temática de la semiótica, ¿se acuerdan? Significado, significante, el cómo a partir de los signos les empezamos a dar una posible referencia a partir de creencias, a partir de un sistema cultural, a partir de un contexto. Y es ahí cuando de pronto a un unicornio lo podemos hacer como infantil, darle un carácter antropomórfico, y se relaciona siempre los unicornios con la idea del arco iris. Y el arco iris se relaciona con 7 colores.
y de pronto pareciera aquí que este simpático unicornio muy cute está tomando como si fuera una botella de leche, un líquido que pareciera ser un arco iris. Todo eso es imaginación, todo eso es innovación a partir de esquemas que ya existen. Lo mismo con My Little Pony, o no sé cómo se llama esta cosa, que es una caricatura en donde estas ponis tienen un perfil muy femenino y son como chicas, como adolescentes. No les voy a mentir, nunca he visto la caricatura. Lo poco, mucho que he visto, pues son como personas, ¿no? Pero son caballos. O caballas. Yeguas sería el nombre, ¿no? Yeguas. Eh, que tienen ciertas actitudes, ciertas cosas que las hace una diferente a la otra y que parecen personas de colores con una forma de caballo, bueno, de yegua. ¿Dónde está lo creativo ahí? Entonces, ¿por qué no hacen una caricatura de mi caballo con concha de tortuga y le vamos a llamar Tortubayo? ¿Por qué no? Es un tortubayo. Acabo de inventar yo una nueva especie, el tortubayo. No sé, un día voy a buscar en internet, a lo mejor ya existe alguien que dibujó un tortubayo o caballo tuga. Sí, no estoy drogado, no me está pasando nada extraño. Simplemente es unir ciertos referentes que ya existen para generar algo nuevo. Pues así va a ser la arquitectura. No voy a encontrar el hilo negro de la arquitectura. ¿Existe un hilo negro de la arquitectura? O más bien, la arquitectura que estoy haciendo es un cúmulo de experiencias de la humanidad, en el cual a partir de mi aprendizaje, de mi concepción, de mi entendimiento de las cosas, yo voy a buscar generar una propuesta actual reinterpretando modelos del pasado. No copiándolos, reinterpretándolos, porque si los copio, no tiene sentido, no tiene idea, no tiene chiste, ya no responde a un momento social, político, intelectual, etc. ¿Vale? Uno más, estas máscaras que se me hacen un tanto perturbadoras. Una persona que no se mueve y de pronto que te está viendo fijamente con una máscara de caballo. Esto está muy raro, que se volvió una moda, ¿no? Hace como unos 2-3 años, no recuerdo. Pues eso me da una cosa como que no me gusta, ¿no? Como que te inquieta. En fin, vemos aquí dos pinturas de Remedios Varo, ¿no? Esta pintura surrealista española que radicó en México durante mucho tiempo, gran parte de su obra estuvo aquí en el país y que falleció muy joven, de hecho muy joven, en los 50s, prácticamente finales de los 50s. Pues ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo es un montón de fantasía, es un montón de alegorías, es un montón de posibilidades, es un montón de ideas de pronto oníricas, sueños, cosas que no existen pero que se basan en cosas que hemos visto. Papilla estelar. Una mujer que encerró a la luna en una jaula y que le está dando de comer una papilla, y esa papilla realmente es la trituración de estrellas. Órale, qué padre. Todo eso lo conocemos. ¿Es real? Pues evidentemente no es real. No puedes encerrar la luna en una jaula ni le puedes dar de comer estrellas. Físicamente no puede pasar eso. ¿Qué pasa aquí en creación de las aves? La creación de las aves, vemos a una ave mayor, en donde además mediante ciertos elementos como la música o la luz de las estrellas, o los colores, que también pareciera que a partir de una serie de elementos químicos, etcétera, extrae de las estrellas, del cosmos, y comienza a darle luz, vida, color, música a las aves. Las dibuja, se desprenden y se van. ¡Qué bonito! Todo eso que estamos viendo ahí evidentemente no existe. Todo esto es una fantasía a partir de referentes, de imaginación, de estudios. No crean que Remedios Varo llegó, se sentó y dijo, voy a pintar una ave así gigante. No, hay croquis, hay procesos. De hecho, a Remedios Varo, y siempre lo dijo, la pintura no me interesa más el proceso. Y están todos los bocetos y los estudios a sus pinturas. A veces las pinturas las regalaba. Lo que le importaba a ella era el proceso. En breve continuamos, compañeras y compañeros. Gracias.